Yo lo que yo Vamos hasta ahora he a estado ver, quiero escuchar. perdón, sí, Sí, dale, está bien. vale. Pues hasta ahora lo que yo he estado meditando, he estado estudiando sobre el mes de Iyar, pues es un mes muy especial porque es un mes de transformación, de transformar aquellas cosas, digamos, los rasgos de nuestra vida que son amargos, que son difíciles, transformarlos en algo dulce, en algo que dé fruto. También es un mes que va pues relacionado con la sanidad interior en nuestra vida. En general, lo que yo he entendido en este mes es que es un mes de transformación y tiene una energía muy buena para transformar, como lo he dicho, las cosas amargas en lo dulce. Y bueno, eso es lo que yo hasta ahora pues he entendido sobre este mes. Esa es mi aportación. Sí, 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 es correcto, es correcto. Pero también se conoce como el mes de la tristeza y del dolor por la muerte de los discípulos, los 33.000 discípulos del Rabí Akiva. En ese tiempo los romanos acabaron o destruyeron a toda la yeshiva, lo que se llama de Yafne. Esto es historia. En Yafne se levanta una escuela, y esa escuela de el Rabí Akiva era un goy, un gentil. El Rabí Akiva no era judío. Hello, ¿están ahí? El Rabí Akiva no Sí, era judío. maestro. Yes, Sí, yes. Mare, sí, Mare. ¿Quién? Él no ¿Quién? era. ¿Quién habló ahí? El Rabí Akiva. El Rabí Akiva era un joven de escasos recursos, de finanzas muy escasas, y el Rabí Akiva se enamoró de una judía de familia muy pudiente, y su familia no quiso o no quería que ella, primero que no era judío, y segundo pues no tenía finanzas como sostenerla, cómo mantenerla, que eso para un judío es muy importante. Entonces el Rabí Akiva entendió que la única manera de que el papá de ella le mirara a él como candidato para su esposo era que él conociera al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces la historia comenta que el rabí se esforzó tanto, y como no tenía con qué pagar la yeshiva, porque la yeshiva era pagada, los estudios se pagaban y se siguen pagando allá normalmente. Entonces, él se subía al techo de la yeshiva, del lugar donde enseñaban, y claro, hacía un frío terrible y se congelaba, pero él se mantenía 3, 4 horas allá parado, escuchando por una rendija, hasta que el rabí se dio cuenta que este joven escuchaba y entonces le hizo la prueba que aprendía Torah, y eso se dio cuenta que tenía necesidad de conocer al Elohim de Israel, que era como eso justo que estaban en la puerta. Y le abrió la puerta, lo becó, le dijo, estudia, y este hombre fue el mejor. Dice que cuando el Rabí Akiva muere, dice que la Torá, la luz, la lumbrera de la Torá se apagó. El conocimiento que este hombre emanaba, la sabiduría que este hombre daba, y el ejemplo que brindaba a todo el pueblo, a todos los lugares, era tan grande que su conocimiento trascendió y llegó a tener la escuela más grande. Un converso que hasta el día de hoy se conoce solamente en ciertos niveles judíos, se conoce como el chasco de Akiva. ¿Qué es el chasco de Akiva? ¿Alguien ha escuchado sobre el chasco de Akiva? Creo que muy pocos saben de eso. Para eso hay que ir a una yeshiva. No. Para eso hay que estudiar. ¿Qué es el No. chasco de Akiva? Es que justamente el Rabí Akiva, hay un joven llamado Shimon Bar Koshiva que tiene ciertos niveles de chasco o fiasco, sí, lo mismo.
Sí, acá sí. Entonces, el Rabí Akiva ve a un joven que se llama Shimon Bar Kokhba. Shimon es su nombre, Bar Kokhba, hijo de la estrella, y le ve los dotes, eso fue en el 132, le ve los dotes militares, le ve los dotes, o sea, su liderazgo, su gallardía, su porte. Entonces, él lo declara, y como él era el gran rabino, en ese momento, él lo declara el Mashiach, a Bar Kokhba. Y Bar Kokhba los llevó a la guerra, que fue la última guerra judía romana, ¿sí? Y Roma prácticamente a través del hijo de Adriano, de Espaciano, los aplastó. Les pegó una matada terrible y los destruyó, y por eso se llama el fiasco de Akiva. O sea, siendo tan sabio, siendo tan poderoso como era Akiva, y la escuela más grande que tenía, cometió el peor error de su vida, ungir a Shimon Bar Kokhba como el rabino, perdón, como el Mashiach, cuando ya el Adón Yahoshua tenía más de 100 y punta de años, que ya ciento algo, que había muerto, y que sus discípulos, los que se conocen como algunos le llaman la iglesia primitiva, eso es errado, eso es falso, con toda falsedad. La comunidad hebrea en Yahoshua se llamaba los Nexarita, los Nexarita, y los Nexarita ya tenían fuerza, habían avanzado, inclusive tenían divisiones. Entonces, ese es el fiasco del Rabí Akiva. Ahí le estoy ayudándole con unas cositas allí. Correcto. Entonces, el mes Iyar se conoce como ese mes que lo que hace es fortalecer y mire toda esta cuarentena en que nos ha tocado. ¿Sí? También se conoce como un mes duro, como un mes difícil, como un mes complejo, porque también es la cuenta del Omer hacia el Shavuot. Entonces se considera que es el propósito de leer los Avot. Los Avot significa consejo de nuestro Padre. Los Avot y esos Avot nos ayudan a moderar nuestra conciencia, a refinar nuestra vida, a corregir nuestro Yaser Hará, y que haya una transformación para poder romper lo que se llama los clipot, se llama el Pirkei Avot, sí, los Avot, para que haya ese consejo y haya esa transformación. Entonces, este es el mes que se estudia el Pirkei Avot hacia Shavuot, y se hacen meditaciones, y se considera que es un mes que es preciso porque es complejo, es difícil, ¿sí? En ciertas situaciones para ciertas personas que están buscando la espiritualidad, para que se halle esa conexión directa con el Padre. Baruch Hashem. Hay más, pero soltémosle nomás estas pequeñas goticas que mucha miel dice que empalaga, ¿no? Baruch Hashem. ¿Algún comentario, alguna inquietud? Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, ¿sí? Escucho. Cuénteme. ¿Alguien iba a decir algo allí? Por favor, tiene todo el derecho, ¿correcto? De aportar, aún de contradecir, porque también es un derecho, ¿sí? Tienes el derecho de refutar. Te pedimos solo conocimiento, que tenga argumento, no conocimiento, argumento. Argumenta, y si tu argumento es válido, es correcto, Baruch Hashem, aquí estamos para edificarnos. ¿Correcto? ¿Alguien tiene algún comentario? Correcto, parece que no. Listo. Eso nos deja ver y nos da a entender que no. Listo. Entonces, como tema, podemos continuar con el tema de la parashá, pero pues, o sea, yo considero que la palabra es tan profunda y siempre va a haber.
Algunos repiten todos los años lo mismo. Pienso que cuando uno busca al Padre de verdad, el Padre siempre le está mostrando, le está elevando, le está enseñando, le está guiando para que comprenda más cosas en ciertos niveles. Bendito sea el Padre. Entonces, quería poner 2 puntos a consideración. Y el primero es lo que dije la semana pasada, antes de entrar en este ayuno, que sí necesitamos saber una palabra que es la de hoy. ¿Por qué la de hoy? Porque hay una palabra que no nos edifica, que solamente es un mero conocimiento y nos hincha, pero hay una palabra que nos alimenta, que nos nutre, que nos da revelación y que nos lleva a la sencillez, a la humildad, pero con un propósito, que es la edificación del cuerpo. Si esa palabra tiene ese propósito que edifica, nutre, te da humildad, te hace ese hombre y esa mujer que te une, que te permite unirte con los demás y que pueda formar parte del propósito grande del cielo y no queremos ser algo, una rueda suelta. Hay una interferencia por ahí, ¿sí? Entonces, eso es correcto. Eso es correcto. Porque va acorde, estos principios tienen que ir acorde con la Torá del Tanaj y las palabras de nuestro Adón. Y las palabras de nuestro Adón es que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que estos sean uno. O sea, la Torá nos está llamando a una unidad, nos exhorta a una unidad, nos insta a una unidad, nos motiva a una unidad. Pero para que haya esa unidad y haya esa formación de unidad, sí, hay que perder la individualidad. ¿Mm? Que es lo más complejo para el grano de trigo, porque el grano de trigo en sí mismo es trigo, es comida, es fuerte, es uno de los cereales más grandiosos que existe, ¿sí? Pero que sin embargo solo no es nada, tiene que unirse a otros granos y para eso es la molienda, diría Giovanni Castañeda. Para eso es la molienda. La molienda es una expresión muy latina. En hebreo era la almázara, que es obviamente que se aplicaba para la aceituna, que ya va para allá, pero también era como cuando se molía el trigo, si era una especie de molienda. Entonces, el trigo molido pierde su individualidad, pierde su estatus de grano. La comprensa es la almázara. Estamos hablando aquí el molino. Y entonces este molino lo que hacía era triturar al grano, la individualidad del grano, perdía su individualidad, pero entre muchos uno solo no hacía nada más, que era un poquito de harina, o nada de harina, pero muchos granos muchos granos hacían mucha harina. Ese sería un Yeshua, Hamashiach. Por eso el Torá nos habla de que habían 12 panes y luego hay un solo pan. ¿Ves? Esos 12 panes representan las 12 tribus, pero luego ya nuestro Adón dice un solo pan, pero la Torá ya venía hablando de ese pan, del pan de vida, de ese pan que alimenta, de ese pan que da esta realidad. Entonces noten bien que un propósito en sí, por un individuo como tal, es más fácil lograrlo. ¿Y por qué es más fácil? Porque tiene un plan y lo ejecuta y lo logra. Pero poner de acuerdo a 10, poner de acuerdo a 20, poner de acuerdo a 1000, poner de acuerdo a 10,000, es lo complejo. Por eso la complejidad del cuerpo es tremenda. Y eso es lo que Rabbi Shaul dice en el 1 Corintios, y aunque muchos han leído y muchos han predicado, no se han dado cuenta la grandeza y la riqueza que hay en ese Midrash de Rabbi Shaul escribiéndole o respondiéndole a la comunidad de Corinto. La comunidad de Corinto había llegado a la comprensión de que a través del Adón
¿sí? Se formaba un cuerpo y que este cuerpo que se formaba era miembro en particular. Este miembro en particular es lo que se refiere al Ben Adán, ¿sí? Pero el Ben Adán posterior, porque hay un Adán Rishon y hay un Adán posterior. Esto no es un concepto cristiano, esto no es un concepto mesiánico de cualquiera, es un principio de la Torá que estaba oculto, que por revelación el Rabbi Shaul tiene o le es dado a él, que si hay un Adán que nos introduce a la vida de pecado, hay un Adán que nos introduce a la vida a la vida sobrenatural. Señor Juanito, cuénteme. Y para seguirlo uniendo al cuerpo, porque él le habla a algo corpóreo, él le dice, soy el pan de vida, y un pan es para comer, ¿sí? Y al ponérselo en la boca, usted empieza a sentir, a palpar y descubre la totalidad de lo que es él, ¿sí? Entonces lo lleva a uno a confiar en él, porque él no está buscando la gloria de él mismo, sino que está buscando la gloria del Abacadosh, del Ejad, del Padre. Sí, señor. Entonces sigue tratando con el cuerpo. La formación es un buen camino para seguir, es la verdad, es la vida, es O sea, buenísimo saber eso. claro, o sea, nuestro Adón Yeshua lo expone de una manera que lo deja encriptado, y el que descubre ese código y ese secreto es el Rabbi Shaul, que lo encuentra dentro de la Torá y de las enseñanzas del maestro y les pone con más detalle, y ese detalle que les pone, ¿sí? Lo habla como para que ese cuerpo se levante al final de los tiempos, porque así está escrito, que como el Adón tuvo 2 días, el cuerpo estaría en la tierra, también el cuerpo estaría 2 días en la tierra, así que se levantaría. Y desafortunadamente, esto quiero decirlo con claridad, la Keilah no tiene ni idea de esto, ni enseña de esto, y considera que el cuerpo es la Keilah. La Keilah no es el cuerpo, la Keilah hace parte de la mujer, la Keilah es femenina, la Keilah no es masculina. Y cuando la escritura se refiere al cuerpo, se refiere más bien a algo masculino, que es referente al Hijo, es referente a hombres y mujeres que van al supremo llamamiento, que van a un nivel más alto, a un nivel más poderoso, en la cual se abstienen de todo para poder lograrlo, y para que a través de esa corrección individual y colectiva haya la corrección a la humanidad. Bendito sea el Padre. A eso es que se refiere, O sea, Señor. sería la evolución de la humanidad como pueblo, porque digamos, viene siendo un hombre, luego una pareja, una familia, después pasa a ser una familia como que sigue una familia un poco más grande, después sigue una nación, después sigue un pueblo y ahora sigue lo que el Eterno tiene pensado. Pero si tú ves en la evolución, inició con Abraham, luego continúa con Isaac, ¿sí? Y Jacob, pero en Isaac, en Abraham, es el Elohim personal, en Isaac ya es el Elohim de una familia, pero en Jacob es el Elohim de un pueblo. Pero tiene que bajar a Egipto y salir de Egipto y ya es una nación. ¿Ves? Una nación y con constitución, porque cuando lo lleva al Sinaí, le da la constitución, le da las normas, le da la Torá, y la Torá es la constitución. Pero a constituir esta nación, de esa nación, sale un cuerpo. Sale un cuerpo. ¿Y por qué sale un cuerpo? Porque el proyecto del Eterno es un cuerpo dentro de ese pueblo. Así como en Jacob estaba toda la nación de Israel, en Yahoshua está el cuerpo, Baruch Hashem. Como, escuchen esto, como si todos los hijos de Israel, inclusive aún los que no han nacido, ¿en dónde estaban? En los lomos de Jacob, incluyendo los que aún no han nacido, que van a nacer. ¿En dónde estaban? En los lomos de Israel, o sea, de Jacob.
si nosotros vamos a ser parte de ese cuerpo, no podemos dar ni por asentado ni descartado, porque el llamamiento está abierto. El llamamiento no es ni a un grupo ni a unas personas, sino a todos aquellos que vayan a ese supremo llamamiento. O sea, yo me hago de aquello. Sí, eso es lo que dice Rabbi Shaul. No es que estaba separado para esto, estaba separado para alcanzar ese propósito y para anunciarlo, pero para hacer el cuerpo, él tenía, dice, he alcanzado, he ganado la batalla, he seguido la carrera, he acabado con esto. O sea, es algo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer, pero con nuestra determinación. O sea, aquí no hay ninguna elección calvinista. Por fe yo soy parte del cuerpo. ¿Me hago entender? No existe tal cosa. No hay. Es tu caminar, es tu elección dentro de ese caminar. Tú eres el que elige. Ya Hashem te hizo el llamamiento para ser parte de esto. Y tú ya tienes el llamamiento. Pero para llegar a ser parte del cuerpo, tú tienes que caminar. Ese es el camino extra. Eso es lo que nos pide. ¿Sí? Y dice que si hacemos solamente lo que nos toca hacer, nos declaremos siervos inútiles. Esa fue la cita de esta mañana del señor Vanega. Y no solamente esta mañana, siempre la tiene en su boca. Alguna sabiduría el Padre le quiere dar a él ahí, si él tiene que revisar, ¿sí? Porque dice que si solamente hacemos lo que nos toca hacer o lo que nos mandan a hacer, no somos nada más que el siervos inútil. Entonces noten bien que ahí deja ver que hay algo más allá que me tengo que destacar, y cuando él dice que si le llevamos la milla extra, es una milla extra, no nos está pidiendo que la hagamos, eso es pues, si la queremos hacer. Quiere decir que lo del cuerpo es como decir, yo voy más allá de lo que me están pidiendo, no para soberbia, no para orgullo, no para vanagloria, no para exaltarnos, sino porque eso es parte de algo secreto que él estaba teniendo, pero que ya ahora no es un secreto, porque cuando el Rabí Shaul les pone sobre el tema del cuerpo, ya dejó de ser secreto, ya dejó de ser un misterio, y ese misterio fue aclarado, pero que ahora es un misterio porque como no se sabe de eso, nadie ha hablado de eso, nadie enseña de eso, es más, los libros de teología están cerrados a esto, y entonces uno entiende que esto era un código para abrirse a este tiempo, como le dice el libro a Daniel, sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Ahora, a este tiempo es que se están abriendo cosas, se está entendiendo cosas, se está comprendiendo cosas que antes, entre 100, 200 años atrás, aún 50 años atrás, eran herejía, eran locura, ¿cierto? Decirla, mucho más predicarla, ¿sí? Por eso lo mataban a uno, pero ahora hay la oportunidad, porque en hebreo se dice clean, como decir la capacidad de entender, porque ahora tenemos como la tecnología para entender esto. Esa es la palabra clean, como la capacidad de entender algo que antes era inentendible, pero que ahora Hashem nos permite entender. Y estoy hablando del capítulo 12 de Primera de Corintios. Hello. ¿En dónde están? 30 minutos. ¿Preguntas? ¿Aportes? Aquí voy. Abran micrófono uno por uno y pueden, por favor, que de eso se trata. Estamos cavando pozos, abriendo pozos, para que podamos beber de esas aguas cristalinas. Baruch Hashem. ¿Alguien toma la palabra? Señores, a ver, escucho. Si no, continúo. Si no hay, Entonces una pregunta, yo sí tengo una pregunta, aunque no sé si esto, o si la quiere contestar después. dale, Pat. Eh, entonces, ¿de dónde sacó Calvino esa teología de la predestinación? Inclusive la palabra predestinación, si ustedes revisan, ahora que hay más medios, va a aparecer ahí con Calvino. ¿De dónde la sacó? Del griego. Porque hicieron concepto griego, pero dentro de la filosofía griega. ¿Sí?
Entonces se consideraban de que aún de los hijos predestinados de Zeus, de los semidioses, que aunque no lo hubiesen engendrado, ya estaban engendrados, que bajaban en forma humana. ¿Mm? Por eso Zeus vendría y engendraría a estos hijos. A eso es el concepto de la predestinación, pero dentro del contexto bíblico está fuera. La palabra es elección. Y la palabra elección que aparece allí dice que muchos son los escogidos, elegidos y escogidos. Entonces uno pensaría, venga, si Dios eligió que la gente sea buena o sea mala, entonces aquí qué justicia hay allí, ¿cierto? Pero entonces el Eterno deja un libre albedrío, deja una libre elección. Entonces, si hay una elección, pero tú tomas la determinación, tú tomas la decisión. Y entonces ahí sí hay algo porque tú decides caminar o no decides caminar, pero no puedes excusarte delante del Eterno, decir, no, es que a mí no me llegó, es que yo fui elegido para hacer el mal. Nadie fue elegido para hacer mal, tampoco para lo otro. More, Decidí, pero eso serviría como para el tema de la intercesión, porque yo intercedo por los otros importándome o no importándome, porque a la final yo sé que mucha gente, como los ejemplos que están en la Torá, no es porque yo me esté creyendo más, simplemente porque el arca de Noé, él dijo, hizo y la gente se quedó por fuera. Sí, en Sodoma y Gomorra también tuvo que haberles llegado la noticia de alguna manera, sí o sí. Intercedió Abraham importándole a la gente, porque él obviamente le importa a la humanidad, como nos debe importar a nosotros, empezar a orar por la humanidad de esa manera y poder también desentender y decir como que lastimosamente hay mucha gente que ni por más que yo le interceda va a querer cambiar y pues eso que estamos anunciando, eso que el asunto es repúblico, esto es de vivencia, esto es de hacerlo, entonces pues embarrada también por eso, pero aún así esa persona está dentro de mi tefilá, dentro de mis emociones, dentro de mis ganas de que la unidad del Eterno, la creación, la finalidad de todo esté en su gloria. excelente, excelente, yo diría correcto. O sea, si uno mira el texto correctamente, dice que estaba el justo Lot, que Lot estaba allí, aunque a mi punto de vista, Lot nunca fue justo. Pero sin embargo dice que estaba ahí, que ahí estaba Lot. Entonces Lot les anunció, pero ellos no quisieron, los de Sodoma, no quisieron. E inclusive cuando los malás llegaron a declarar la sentencia divina, ¿sí? Ellos lo acusaron a Lot. ¿Por qué vienen y hacen esto? O sea, mira toda esa situación. O sea, ellos cerraron. Él vivía como a las afueritas ahí a la entrada del pueblo, ¿no? Él vivía como en esas casas primeras cuando uno entraba a esos pueblos. O sea, Bueno, como que se quedó la noticia ahí no, ese es y un él se la pasaba contexto. ahí. No, ese es un contexto que hace referencia al texto, Juanito. Y el contexto de ese texto es que dice que las autoridades estaban allí como jueces y entonces y por eso que ha venido un extranjero y es juez entre nosotros. Entonces ya ves la posición que ocupaba Lot en medio de ellos. ¿Mm? ¿Y por qué ellos lo pusieron a Lot en esa posición? Abraham era muy conocido, el profeta, ¿sí? Y es el tío de Lot. Y Lot tenía muchas hazañas con Abraham. Cuando Abraham y Lot se separan, porque ya era el momento de separarse, entonces a Lot le dan un lugar de dignidad en esa ciudad para que sea juez. Así que él estaba allí en la puerta, no era que vivía en la puerta, él estaba en la puerta, era haciendo su trabajo, haciendo su función. ¿Correcto, Juanito? Ya, more, muchas gracias. Tranquilo, tranquilo, es que a veces uno alcanza a ver una línea, pero hay más. Pero me preguntó Patti y no sé si le respondí con claridad. Patti, por favor, es que hubo mucho contexto y se me fue allí y no sé si le dimos al punto donde Patti preguntó. ¿Sí? Patti.
por favor. Sí, More, usted señalaba que eso hacía parte, digamos, de la teología griega, como de su y que de ahí lo Correcto. tomó Calvino. Sí, señora, sí, señora. Y eso nace prácticamente dentro de una escuela griega, y creo que la histórica. Dentro de esa escuela se manejaba ya ese concepto de la predestinación, pero dentro del concepto filosófico, ideológico. No tenía nada que ver con el pensamiento bíblico hebraico, nada que ver. Pero recuerden que esa es la fusión que se hace, la mezcla entre el siglo segundo y tercero, ¿sí? Que tanto es que esa mezcla nos va a dar un resultado al siglo cuarto y quinto que se va a llamar cristianos, el cristianismo, ¿sí? Y ya a la edad media, el oscurantismo, el despertar y la edad media, ya se nos va a formar el movimiento protestante y va camuflando y se va mezclando y se va mezclando hasta lo que tenemos ahora como cristianismo, que si los pastores estudiaran y entendieran esto, wow, ahí sí, ahí sí, More, señora. sí, lo que pasa es que para uno ese siglo primero al tercero es como la dimensión desconocida, Sí, porque sí, uno sí. realmente nunca lee nada de eso. Y pues yo me imagino que esos son unos ladrillos, para leerlo digo, es porque deben ser cosas larguísimas y además no sé qué tanta trazabilidad en la historia tengan para saber cuál es el original y desde dónde se empieza a cambiar, La historia sí eh, muestra, la se empieza a historia, decir qué queda y qué no queda. la historia te lo muestra, Pati. Sí, los mojones o los tiempos, la historia te lo va mostrando, cómo sucedió, en dónde sucedió, cuándo se introdujo. Ahora, sí hay que saber discriminar y es muy complejo, porque está muy mezclado entre las palabras de nuestro Adón y las palabras de los Talmid Rishonim, o sea, de los primeros discípulos, a la patrística, se mezcló. Pero cuando tú conoces la base del judaísmo, la base de la Torah, que es lo que estamos estudiando en la parashá, entonces tú ya puedes, te vuelves selectiva para poder comer y ya cuando pruebes ese alimento, dices, esto no me sabe, esto no me sabe, esto me sabe. Entonces ya es tu paladar la que te va guiando, tu paladar espiritual te va guiando a mirar cuando se le mezclaron y qué es lo que se mezcló. ¿Sí me doy a entender? Un pan de vida, por eso dice, un pan de vida. Sí, Sí, señor. correcto, correcto, listo. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más está allí que pueda preguntar? Si preguntan, extendemos More, más. buenas noches. More, buenas Bueno, noches con Orlando. hola, Joseph. Oiga, qué bendición. ¿Cómo estás? Bien, More, muy bien, gracias a Dios. Quería, Baruch Hashem. con respecto a lo que usted estaba hablando ahorita de que hay cierta palabra que ya no es como efectiva, que ya debemos entrar en algo nuevo, me gustaría seguir con ese tema, a ver de qué es. Gracias. Correcto. Correcto. Me gustaría también a mí, pero toca poner las bases y poner el fundamento. Pablo habla de la palabra sazonada y Pablo habla de la palabra de Mashiach, que abunda en vosotros. Ahí te doy clave para poder irle dando fundamento, ¿sí? Y Pablo habla de la revelación que él ha tenido, que no fue aprendida por hombre ni recibió de hombre, ni fue a una escuela, sino que el Eterno se la dio por medio de la develación o revelación, como aparece allí, para mostrar en los tiempos presentes y futuros. Mire eso, tiempos presentes y futuros, lo que debería de acontecer. Entonces, cuando tú revisas todo esto y lo miras todo esto, te das cuenta de que hay unas palabras que son las que te hacen crecer o te llevan al nivel de conocimiento. Ahora, toda palabra del Señor es palabra del Señor, ¿sí? Pero también la leche materna es la leche materna. Pero recuerda que la leche materna sirve hasta los 8 meses, hasta el año mínimo a un bebé. Pero si le seguimos dando leche materna porque está nutriente, porque leche materna a un bebé de año y medio, 2 años, ¿ya qué le hacemos, José?
¿La hacemos bien o la hacemos mal? No, more, ya no sirve eso. Pero sigue siendo leche materna. Pues es lo mismo, la palabra de Dios es la palabra de Dios y es inspirada por Dios, pero hay palabras que fueron dadas para estos tiempos, para que el Hijo comiera, para que se alimentara, para que manifestara al final de los tiempos las cosas que deben manifestarse, ¿sí? Y eso tiene unas cosas muy, muy claras y muy específicas. Habla de la palabra sazonada, habla de la palabra de Mashiach, ¿ves? Habla de la mente de Mashiach, habla del cuerpo de Mashiach. Noten bien que ya ni siquiera Rabbi Shaul va a hablar de Yeshua, va a hablar de Yeshua sino de Mashiach. Y ese es el problema, que los hermanos cristianos se han equivocado porque han confundido a Jesús con Cristo y Cristo con Jesús. Pero cuando Rabbi Shaul hace referencia a Yeshua, hace referencia a la naturaleza, al hombre. Pero cuando Rabbi Shaul hace referencia de Mashiach, hace referencia de la divinidad, de la eternidad, hace referencia de lo que siempre ha existido, pero lo que se va a manifestar. Y que se manifestó en el Adón, y por eso el Adón ocupa un lugar de preeminencia, otra vez de preeminencia, porque ese es el lugar que él ocupó por lo que él logró y por lo que él estaba diseñado o vino diseñado a hacerlo. Pero que hay un cuerpo que tiene que lograr, que va a formar desde el cuello hacia abajo, ¿sí? Desde el cuello hacia abajo, y el propósito es ese. ¿Correcto? Listo, more. Y esta palabra entonces es como inicio de Kabbalah o es otra cosa diferente. Otra vez, José. Esta palabra que decimos que ya la palabra antigua ya no nutre, ¿esto es como un inicio de Kabbalah o son temas diferentes? Bueno, yo diría, la cábala va a aparecer, y ya lo he dicho, tiene que estar conectada con la Torah, va a aparecer. Yo no consideraría que sería la cábala, pero que hace parte de la cábala, claro que sí. Claro que sí. Es que quitémosle la palabra Kabbalah. La palabra Kabbalah quiere decir es descodificación de los códigos sobrenaturales. Simplemente quiere decir recibir. Quiere decir que la Kabbalah es una revelación bíblica que se tiene dentro del texto. Dentro del texto que está allí a la letra, José, a la letra. Entonces, cuando, señor, alguien habló allí y se me fue la pita. No, more, siga. La palabra Kabbalah quiere decir recibir. Quiere decir que cuando del texto de la Torah aparece esa realidad, entonces se extrae de allí, porque no se lo extrae para ajustarlo, para dar a entender, sino que se extrae de allí la línea, porque se muestra la línea que va armando el propósito del Padre, y entonces eso es la revelación. Y si eso le llaman Kabbalah, pues Baruch Hashem. Inclusive Rabbi Shaul dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 11 al 14, dice que por esa causa él dobla rodilla para que el Elohim y Padre nuestro Adón Yeshua Mashiach os dé. Mire la expresión, os dé. Dice, Rúa Binah, Rúa Holma, Rúa Da. Claro, si yo lo leo desde esa perspectiva hebraica, puede entender que le está explicando Rabbi Shaul algo cabalístico, ¿cierto? Porque se está refiriendo a las 3 emanaciones que están debajo del Keter, Ruach Holma, Ruach Binah y Ruach Da'at, Baruch Hashem. Pero si yo lo leo desde una perspectiva más cristiana, más latina, dice, y os ruego que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. Noten bien que no suena igual. ¿Sí ve? No suena igual. ¿Y por qué no suena igual? Porque esa no es la expresión del Rabbi Shaul. La expresión de Rabbi Shaul es que el Eloa de nuestro Abba, de nuestro Adón, os dé, dice, el Holma, Ruach Holma, que es la emanación de la sabiduría, ¿sí? Dice Ruach Binah, que es la emanación de la revelación de las cosas, y Ruach Da'at, que es el conocimiento de sí mismo. Noten bien que se está refiriendo a algo superior que se va a dar y que se tiene que llegar, pero que en ese momento no había sido dado, pero que iba a ser dado para aquellos que alcanzaríamos los finales de los tiempos. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Muere porque deja de tomar leche y ahora recibe pan. Tiene que recibirlo con las manos y escoger entre si no. Entonces también es un inicio, ¿sí? de un recibir algo. Alguien tiene un micrófono abierto que no está poniendo a escuchar la televisión. Sí, señor. Sí, señor. Lo más claro que las escrituras está hablando, pero vuelta, repito, si estas escrituras las miráramos desde una perspectiva, como la hemos mirado, como doctrina, como una enseñanza cristiana más, como una enseñanza que se ha predicado dogmática de comportamiento, este no es el propósito de estas escrituras. ¿Sí ves? Ese no es el plan de estas escrituras. El plan de esta escritura es que seamos ofensivos, seamos guerreros, pero no atacando al aire, que te reprendo y te echo fuera demonio y te ataco. ¿Qué cambiamos con eso? Más bien Pablo dice, Maestro. para eso. ¿Con quién hablo? Maestro, shalom a todos. ¿Cómo estás? Esta mañana de la costa. Les pido disculpas, esta mañana se fue la luz y se fue el internet, así que no pude seguir con ustedes. Pero bueno, contento de estarlos escuchando, toda esta enseñanza propicia en estos momentos. Me alegra mucho escuchar esta enseñanza y más me alegra que la estén recibiendo todos los que están conectados, todos los hermanos de diferentes partes del mundo que están conectados, estén recibiendo esta enseñanza y la estén recibiendo en su corazón y esté ampliando, expandiendo la conciencia. Maestro, quería preguntar algo porque ¿sí me escuchan? Sí, claro. Perfecto. Bueno, escucho perfecto. Quería preguntarle algo que creo que nos puede ayudar al tema que usted está exponiendo. Y es que nosotros escuchamos y siempre hemos escuchado, pues, o vivimos, porque creo que todos los que estamos acá vivimos esas expresiones, ese conocimiento pequeño que nos transmite Isaías 53, que las enfermedades ya fueron llevadas por él. Todo lo que nos muestra Isaías 53 como si nosotros no las fuéramos a pasar. Pero una cosa es lo que dice el texto, otra es la realidad que vivimos nosotros. Entonces, lo digo y lo traigo porque ahí es donde tenemos que mirar que no es en sí el hecho que nuestro Adón lo haya vivido y que esté esa expresión de que tenía que llevar nuestras enfermedades, nuestras culpas y todo lo demás. Porque seguimos en culpa, la gente sigue enferma, se siguen manifestando cosas negativas en toda persona. Entonces es ahí donde viene entonces la parte de ese cuerpo que es el que verdaderamente se va a llevar estas enfermedades, se va a llevar las culpas, se va a llevar lo mortal de cada uno de nosotros. ¿Cabe eso ahí, maestro? Sí, en parte, pero sin embargo ya hay una consignación y eso es un soporte, como un pivote, como una base, que esa consignación que está allí y eso es porque esa palabra es a tiempo, o sea, no tiene una caducidad de tiempo. Inclusive antes de la doña Joshua, ya los Yehudim oraban por los enfermos y se sanaban, porque dice que él se llevaría, no tanto hablando en un futuro como algunos nos tratan de presentar, sino hablando de un presente, porque el Eterno es un Elohim presente. Entonces esa consignación que está allí, que a través de sus llagas, por sus llagas, no sus llagas, sino sus llagas, porque está en singular, no en plural, ¿sí? Somos sanados, dando a entender que a través de su rectificación él corrige lo otro, pero es que esto es lo que yo he presentado y es mi argumento.
Y eso lo considero que valió. ¿Cuál? Dice, el cordero que fue inmolado antes que el mundo fuese. Por eso esa palabra tiene vigencia antes, durante y después. Porque ya el cordero fue inmolado antes que el mundo fuese. O sea, que antes que nuestro Adón Yeshua muriera en el madero, ya había sido ese cordero sacrificado en el mundo espiritual. Eso lo dice Pedro. No lo estoy diciendo yo. No me lo estoy inventando yo. Yo solamente estoy tomando la palabra y le estoy dando vigencia en el tiempo y espacio. ¿Sí? O sea, si ya fue, entonces, ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Entonces, fue vigente. Nuestro Adón Yeshua sanó los enfermos, restauró las cosas, creyendo en esa palabra que está escrita, que ya había sucedido, que ya había pasado. Entonces, Él va a llevar al cumplimiento de esa realidad. Escúchame, mi hermano Wilson, como dice capítulo 1, versos 3 y 4 del libro de Efesios, que en Mashiach, dice Rabbi Shaul, ya estamos sentados, pero en Mashiach, no en Yeshua, ya estamos sentados en lugares celestiales. Como si todo fue hecho en doble, ¿sí? Y lo que hay aquí físicamente es como un holograma de lo que ya hay en la realidad espiritual. Pero que esto físico se tiene que conectar con esa realidad espiritual, con esa realidad espiritual, y entonces alcanzamos eso. Entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho falta? No es conocimiento, es vivencia. Dice, mire lo que dice que con Mashiach ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Ve? Sentados en lugares, o sea, está diciendo que ya estamos gobernando, pero eso es una posición, ¿sí? Que nos da nuestro Adón Yeshua. Pero ahora aquí nosotros tenemos que lograrlo, nosotros tenemos que alcanzarlo para poder obtener esa dignidad. Baruch Hashem. ¿Ves? Entonces, Correcto, yo hago una pregunta. Señor, ¿o estamos muy elevados? Yo hago una pregunta. ¿En dónde estamos? Los que estamos aquí aún con enfermedades, con errores, con falta, o los que ya estamos sentados en lugares celestiales, porque la Torah lo dice así, porque la Escritura lo dice así, porque nuestra otra parte espiritual ya está en esa posición de gobierno. Cuando tú llegas a esa posición de gobierno, que lo que refiere es a tu cabeza, se refiere a tu pensamiento, se refiere a lo que hay internamente, entonces comienza a gobernar todo tu exterior. Y tu exterior tiene que ver con tu cuerpo físico, con tus emociones, con tu naturaleza. Entonces ahí nos damos cuenta que Rabbi Shaul logró esto porque él estaba pensando de una manera muy elevada y sometía la manera más terrenal, más física o que se mueve en una dimensión más débil, pues, digámoslo de esa manera, ¿sí? Porque el aceleramiento de la espiritualidad es que a través del movimiento es que mi crecimiento espiritual llega, pero la densidad de la materia que no tiene movimiento es donde el pecado mora y opera. Baruch Hashem. Correcto, maestro. Excelente. Correcto. Maestro, tengo una pregunta. Sí, dime, Luz, cuéntanos. Bueno, son varias cosas. Primero, o sea, uno comprendería que cuando uno no está en la verdad, todavía es esclavo, ¿cierto? Eso es una cosa. Lo, Dale. lo segundo que te quería preguntar, ahí, o sea, porque me hiciste pensar en lo del destino, ¿sí? Hay Claro. o sea, hay una fe, según la escritura, o sea, el padre sabe uno cuándo se va a morir. O sea, hay una fecha estipulada para eso. Y lo que Obvio. te quería preguntar, Bueno, y lo que te dijiste, quería preguntar también es que, bueno, no sé si me salgo del tema, pero siempre he tenido esa inquietud. Si lo divino es santo, o es que de pronto yo no lo he entendido, cuando habla la palabra que los supervigilantes vinieron y desearon las mujeres de la tierra, y ahí vienen como los gigantes. ¿Eran ángeles? Oh, es que nunca entendí eso, maestro, pero pues no sé si me lo puede explicar ahorita, y si no, pues no hay problema. hice muchas preguntas allí. El primero toca aclararlo. No podemos presentar ni mesianismo, ni judaísmo, ningún ismo, ni raíces hebreas como una verdad, porque sigue siendo concepto muy humano.
Eso toca hacerlo. Ni cabalista. Ni cabalista. Cabalismo. No. Sí, y por eso los ismos. Porque entonces creemos que porque estamos estudiando cosas hebreas, la palabra en las raíces hebreas, entonces encontramos una verdad. La verdad en sí misma es la Torá. Y esa Torá hecho carne, o sea, se encarnó o se hizo carne en el Adón Yeshua. O sea, eso se llama vivencia. ¿Correcto? Hay que hacer esa claridad. O sea, yo sí la hago porque no quiero que cometamos los errores que se han cometido normalmente. Entonces, dicho ese primer punto, entonces la verdad es la Torá, y la Torá, cuando se encarna en un hombre, ¿sí? No se forma una religión, más bien nos saca la religión. Mira esto, Luz, nos saca la religión, pero nos une a un propósito superior, que es el plan eterno del cielo. ¿Sí? No sé si me di a entender ahí. Baruch Hashem. Sí, maestro, gracias. Fue fuerte, pero toca golpear. Ahí en el callito. ¿Sí? Porque la gente predica, mi iglesia es la verdad, lo que yo enseño es la verdad. No, nosotros, no, yo no puedo caer en eso. La verdad es la Torá, y la verdad hecha hombre es nuestro Adón Yeshua. Así que lo único que nos une a él con esa verdad es que vivamos de acuerdo a esa verdad, y cuando vivimos de acuerdo a esa verdad nos libera de cualquier concepto religioso y nos une al plan eterno. ¿Sí? Nos vuelve sencillo, humilde, nos vuelve esas personas correctas, de respeto, de amor, de hacer las cosas bien. Que aunque aún, y me incluyo allí, fallamos en cosas, estamos en ese propósito. El primer punto. En el caso de los, sí, se sale del contexto, pero te voy a dar una pista. Ya pasamos a esa parasha del capítulo 6 del libro de Génesis. Es un libro muy complejo, muy difícil, está muy encriptado. Imagínate, es el inicio de todo. Como es el inicio de todo, pues está tiene muchas, yo digo cripta para hacerme referencia, hacer referencia de códigos. Entonces dice que llegaron los hijos de los hombres y vieron a los hijos de las mujeres, ¿cierto? Los hijos de Dios con los hijos de las mujeres, y se enamoraron. Entonces uno se pone a pensar lógicamente, pensemos lógicamente. Entonces de eso se ha dicho una cantidad de cosas, y hay una cantidad de libros, una cantidad de situaciones que se ha escrito de eso. Pero ¿qué dice el texto realmente? O sea, si eran ángeles, ¿cómo se van a enamorar de los hijos de los hombres? O sea, ¿qué origen es eso? ¿Qué es eso? Ahora, cuando uno trata de leerlo literalmente, la palabra que aparece allí dice que eran gigantes, o sea, que eran gigantes, que lo traduce Reina Valera, y tú tomas otra versión más antigua, dice que eran hombres valerosos, o sea, eran fuertes. Entonces, no eran gigantes de estatura, ¿sí? Si ves, ya el primer mito se cae allí. No eran gigantes de estatura, sino que dicen que eran fuertes, eran valerosos, eran hombres de valores, o sea, hombres con principios, con valores. Y eso nos deja ver de que la humanidad en el capítulo 3 y 4 se va a dividir en dos grupos, con el 5, que es Caín y Abel que muere, pero la descendencia de Caín va a permanecer y va a estar, y el Eterno va a formar, ahora sí, a la imagen de él, porque ni Caín ni Abel fueron a la imagen de él. Si ustedes leen bien, dice que Caín fue adquisición de su madre, y entonces adquirió, y luego dice que Abel fue como el suspiro de su padre. Pero el propósito del Eterno no está en Caín y Abel, que son dos códigos, que va a ser el Yaser Jara y el Yaser To, ¿sí? Entonces va a estar en el tercer hijo, en Set. Y dice que a imagen de Elohim lo creó. Note bien, a Set. Y Set, la descendencia de Set, es que va a aparecer ahí en el 5 como los hijos de Dios. Entonces, esto ya nos va a cambiar muchas cosas, Luz. ¿Correcto? Hey, ¿están ahí? Sí, maestro. Sí, aquí estamos. Gracias, maestro. Correcto. Ahora, si hay más cosas allí, oculta, claro, pero ahí te voy a dar esa pistica, te voy a dar esa puntadita para que vea que no es todo lo que dice ni todo lo que está escrito, sino hay que acercarnos al texto a mirar qué es lo que dice el texto. Una tercera pregunta, escuché allí, vi, pero se me escapa tratando de explicarte estas dos.
¿Alguien me recuerda algo más que dijo Luz o Luz No, mismo me dice? sí, sí, maestro, que si hay una fecha predestinada a la que uno, o sea, que ya el Eterno sabe que uno va a morir, o sea, eso no Correcto. depende de... Buen punto, buen punto. Los sabios han determinado que eso depende de los días de Yom Kippur, de Yom Teruah a Yom Kippur. Pero es una determinación de los sabios, que dice que entre Yom Teruah, que es el día primero del séptimo mes, el día del juicio, hacia Yom Kippur, que es el día 10, que es el día del perdón, el día de absolver, ¿sí? Absolver, de quitar. Entonces dice que se tiene 10 días de penitencia para hacer oraciones, para hacer ofrenda y para hacer teshuvah. Y que cuando equilibramos nuestra vida allí, entonces ese año, que es el juicio del Eterno, se determina de qué manera morimos y en qué fecha morimos. Pero eso es un concepto que el judaísmo lo ha presentado. Realmente es así y todo el mundo ha creído ese argumento desde esa perspectiva. Ahora, hay un texto que nos deja ver todo lo contrario. Bueno, hay más de uno, pero voy a citar uno. Y está en el libro de Isaías. El libro de Isaías dice que cuando el rey alcanzó su nivel, ¿cierto? Vino el profeta y le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Vas a morir. Entonces, cuando el profeta se devuelve, el rey mira hacia la pared y le dice, Eterno, te he servido justamente y he sido fiel contigo con tu palabra y he anunciado tu palabra. ¿Cómo es posible que tú me vayas a permitir que me muera? Mira eso. Inmediatamente el profeta se devuelve y le dice, por cuanto has clamado al Eterno, entonces el Eterno te dice que vivirá 15 años más. O sea, le había llegado la hora, como si da a entender que por sus obras había alcanzado un nivel y que tenía que irse ya. Aclaramos el primer punto, que los sabios de dónde la están tomando. Pero luego el profeta le dice que se devuelve y que tiene 15 años más. Pero esos 15 años más de ese rey fueron los peores años de su vida. Es más, lo que no había hecho antes lo hizo en esos 15 años. Lo que no había fallado, ahora lo hizo. Lo que no había pecado, ahora lo hizo. Entonces, nota bien, Luz, que las bases de las escrituras tienen un fundamento. Quiere decir que la vida y la muerte está en nuestros labios y en nuestras acciones. Entonces, quiere decir que yo acorto mi vida o yo alargo mi vida. Es aquí para que siga camino de vida y camino de muerte. Quiere decir que en mi forma de andar y de caminar, yo voy alargando la vida o voy acortando la vida. Entonces, cada año mis faltas me son notadas y son juzgadas porque hay un tribunal que juzga esto y al tribunal que juzga esto, entonces se determina mis acciones y tus acciones y las acciones del mundo, o sea, de toda la humanidad. Somos pesados, como lo dije esta mañana. Y entonces, ¿quién determina eso? ¿El Eterno? No determina el Eterno. Eso lo determinamos en nuestro caminar, en nuestro andar. Andemos correctamente y alargamos la vida. Ejemplo, dice que este mandamiento prolonga la vida, honra a padre y madre. Entonces, nota bien que la Torah está diciendo que si tú vives la Torah, practicas la Torah, tú prolongas la vida, porque la vida es el mandamiento es manantial de vida. Prolonga la vida. ¿Quieres vivir más? Vive los mandamientos, aplica los mandamientos, haz que los mandamientos sean uno contigo. Entonces, la vida se alarga. ¿Quieres vivir menos? Pues viola los mandamientos. Quebrantas los mandamientos, andas de vida desordenada y acortas tu vida. ¿Está claro, Luz? Sí, maestro, gracias, gracias. Pero ¿cómo llegaste? ¿Seguro? Es fuerte lo que te estoy diciendo, pero esta es la realidad. No, está bien, solamente que me queda la inquietud de que hay gente que ha sido buena y se muere rápido. Y hay gente que es muy mala y vive muchos años, ¿no? Correcto, pero recuerda esto, que hay frutas que se cosechan antes. Y se cosechan antes para que no se tire, no se pierda. O sea, posiblemente dentro del propósito del cielo haya esa fruta ya está, y si no se la recoge, ya alcanzó su nivel, y si no se la recoge, va a perderse.
Lo mismo pasa con ok, niños que ok. vienen con problemas. Un niño que viene con problemas en cualquiera de las áreas de su dificultad que tenga, de su aprendizaje, de su situación, esa alma, ese ser, viene completo, viene ya rectificado. No necesita estar en este mundo. Entonces, ¿para qué viene? No por él, sino por sus padres, para que sus padres alcancen esa rectificación, ese propósito. Qué Hello. profundo. Moré. Estamos tocando nomás la puntica de las Sí, cosas. fuerte, 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 Moré. fuerte. Gracias. Señor, ¿quién está Eh, hablando? Yo, Esperanza, quería hacer Hola, yo. Estoy usando Esperancita, el dime. yo, estoy usando el yo. Bueno, hay que equilibrarlo. Hay que equilibrarlo. Sobre lo que ha comentado Luz, sobre por qué algunas personas que son buenas, pues se van antes, pero está hablando del reshaín, de los malvados. Sí, Algunos, pues, digamos que todo les va bien aparentemente en las riquezas o en diferentes cosas, pero el pensamiento hebreo tiene una respuesta para eso, y es claro, que dice que aquí ya tiene su recompensa en la tierra. Significa que esa persona pues puede estar próspera, entre comillas. Tenemos el ejemplo Bill Gates o toda esta gente que pues que tienen mucho dinero, pero ya tienen su recompensa, son impíos, no conocen al Eterno, es lo único que viven, es lo único que tienen. Y esa es la recompensa que van a tener. Pero el que según sus actos, se alarga la vida, como bien usted lo ha explicado, ¿no? Pero el Eterno tiene unos días determinados para cada uno porque Él sabe cuál es la misión de cada uno de nosotros. Unos tienen una misión y cuando la persona cumple la misión, Rab Saúl lo dijo. Él sabía que ya había cumplido su misión con el Eterno y sabía que sus días estaban ya por llegar, por irse. Entonces, para el justo, para nosotros como creyentes, Hashem sabe ni antes ni después cuáles son, o sea, Él sabe, nosotros no lo sabemos, pero Él lo sabe, cuándo nosotros vamos a cumplir nuestra misión. Bueno, ese es mi aporte. no, es correcto, pero Gracias. recuerda esto, Esperancita, si la vida se acorta y la vida se alarga, es en la obediencia y la desobediencia. Por lo tanto, Hashem le permite a ciertos hombres saber ciertas cosas, pero él se lo permite, ¿sí? Como el caso de este rey. Y hay muchos otros casos bíblicos allí, como en el mismo caso de Shaul. O sea, entonces eso nos deja ver que sí podemos llegar a ese punto, pero si él lo permite, no por nosotros, sino porque él lo permite. Entonces, se dice y es muy claro, he acabado la carrera. Por lo demás, el Eterno me tiene guardada la corona de vida. Quiere decir, pero desearía morir y estaría bien con el Eterno, o quedarme y estaría bien, pero prefiero estar aquí por ayudarlos a ustedes. O sea, el Rabí Shaul, o sea, expuso, posiblemente en esos años la hubiese embarrado, pero él ya había acabado su carrera. Pero sin embargo, prefirió quedarse de este lado de la vida, de este lado del plano, de este lado del planeta, de esta naturaleza, para ayudarnos a los que aún no habíamos alcanzado cosas. Y es interesante esto. Sí, el Rasha quiere decir el malo, el proceder de Rasha, o sea, su recompensa del Rasha es lo que él persigue. Y eso sí debemos de entenderlo con claridad, porque a veces creyendo hacer el bien hacemos el mal, y lo más seguro que en ese orden de ideas, posiblemente lo que más odiamos, lo que más hacemos, y atraigamos más el mal que el bien, porque posiblemente queriendo hacer el bien, hacemos el mal. ¿Ves? Y caemos en lo mismo del Rasha. Y esa recompensa del Rasha es aquí, terrenal. Baruch Hashem. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si no, entonces avancemos un poquito más a lo que Joseph, nuestro hermano, nos pidió, y es un hermano que está aquí como Esperancita, que también ella está trasnochando, allá ya le está llegando a la madrugada, y José es un hombre que trabaja fuerte como muchos de los que están acá,
pero su trabajo es muy fuerte y le saca tiempo para esto. Baruch Hashem. Entonces, volvamos a ese punto donde quedamos. ¿Sí? Si la Torá nos está haciendo referencia de ese rocío de que la Torá va a emanar, como lo dice Moshe, va a emanar y nos va a dar, entonces esas palabras van a ser selladas para un tiempo. Ese tiempo o esos tiempos es específico. Inclusive la palabra no aparece en plural, sino en singular, moed. Cuando aparece la palabra en singular, moed, está haciendo una referencia muy clara. Y cuando hace la palabra moedín, está haciendo una referencia también. Ahora, la palabra que aparece ahí es moed. Cierra estas palabras para el tiempo, para el moed, no los tiempos, el moed. Quiere decir que esas palabras fueron selladas. Al estar sellada, tenía el propósito de abrirse en un momento. Así que es la misma palabra la que se va a abrir. Es la palabra que está encapsulada para que llegue el tiempo. Y ese tiempo, esa palabra se va a abrir a aquellos que tengan unos corazones de niños, porque no es un privilegio ni otra cosa. Uy, la gran revelación. No, 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 no. No, es para todos aquellos que tengan, alcancen ese nivel de niño, o sea, de ser ese niño para aprender, ese niño no para juzgar, ese niño no para criticar, ese niño no para tener el juguete, uy, aprendí esto, voy ya lo sé, no, sino que dice a ese niño, esas cosas ocultas, él se las devela a él, y ese niño se la va a develar a cuál niño, a ese niño que quiere hacerse uno con la palabra. A ese niño se la va a develar. Entonces, note bien que esto es una actitud y una acción que todos podemos llegar. Así que la revelación bíblica no es para que el que ora más, el que ayuna más, el más consagrado, no. Inclusive, eso puede estar más podrido. Eso puede estar más podrido porque también depende de sus intenciones. Y posiblemente la revelación bíblica esté para esa persona que es tan simple, tan sencilla, que el único propósito es que el Eterno sea glorificado, que el reino sea glorificado, que el reino sea establecido, y creo que eso tiene mucho más que establecer iglesia o mostrar la grandeza de un hombre mostrando no sé qué cosa. Ahora, esta es la palabra para eso. ¿Por qué? Porque esta palabra, en el capítulo 4, alguien lee, muchas veces lo hemos leído, voy a mostrarle un detalle de esto. Efesios 4, 12 y 13. Efesios 4, 12 y 13. Vamos a darle hasta las 8. Así que aprovechemos unos 20 minutos más. Y las preguntas cerramos. Estamos desde las 6 de la tarde. Baruch Hashem, en este día de cierre de Shabbat. Entonces, ¿quién tiene las escrituras? La puede leer si tienen algunas versiones mejor. Las herramientas hay que usarlas, todas las que podamos. ¿Alguien? Bueno, yo lo cito. Y vamos a poner presente. Efesios. Listo, dale por favor, Juan. Efesios 4, 12 y 13, por favor. En la CDG. Sí, de cualquiera. O sea, algunas versiones. La idea es tener un buen contexto. Okay. A fin de educar a los escogidos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la fe y el conocimiento pleno del amado de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por astucia de hombres que para engañar emplean sagazmente las artimañas del error. Subraye esa palabra. Con astucia emplean las artimañas. Oye, eso es muy latino. Artimañas del error. Pero para hacer referente de que el error se recaucha, señor.
Es para que los mismos que sagazmente tienen esas artimañas entiendan lo que se les está diciendo. Sí, sí, que tienen no solamente la Con arma, sino sus, también la magia. son con sus mismas palabras les está hablando. Haciendo referencia de que emplean con astucia la doctrina del error. Entonces nota que aquí ya lo utiliza, o como se traduce allí, doctrina error. ¿Hay una doctrina errada? Claro, 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 la que no edifica, la que no es para hoy, y aunque sea palabra, y aunque sea dentro de la palabra. Pablo habla de una fe enferma, en el mismo libro de Efesios. Dice, exhórtalo para que sean sanos en la fe. ¿Ah? O sea, hay gente que tiene la fe, yo no sé, con COVID-19, bueno, ese sería COVID-1, ¿cierto? O sea, una fe enferma. Dice, exhórtalo para que sean sanos en la fe. O sea, para que sean sanos en la emuná. Se ríe de mí allá. O sea, sean sanos en la emuná, quiere decir que tenían una fe enferma. Tenían una emuná, uy, no sé. Yo la otra vez hablé de una emuná raquítica, pero esta ya es una emuná con COVID. Con COVID. El asunto es que, si ustedes notan, dice que el Eterno, el verso 11, que es el que da los dones ministeriales, dice que a unos constituyó Shaliá, a otros Roet, a otros More, a otros Besorín, ¿sí? Para la edificación del cuerpo. O sea que los dones ministeriales tienen un propósito. He ahí la honra que yo le decía que esta mañana, ¿sí? Tienen un propósito. Y el propósito de esto, por eso estas casas solas, esas personas solitarias, llaneros solitarios, ¿cierto? Decía un amigo Cuzumbo solo, o sea, ni subo ni bajo, ni me muevo ni voy para otro lado. O sea, no es correcta. Se necesita tener guía, tener maestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario las personas con la madurez, con la capacidad, que hayan sido instruidos, que son instruidos para poder guiar a otros, porque o si no, estamos dando un recalentado. Y recuerde que un frijol después de 4 días, que usted lo calienta, así no huela feo, o sea, algo malo le va a pasar en ese estómago. Mínimo lo va a mandar al baño, mínimo. O un chocolate que no tenga que no se ha cocinado correctamente, algo va a suceder. Entonces, en este orden de ideas, dice que constituyó. ¿Quién es el que constituye? O sea, por eso esto es un paquete, constituyó. Y esta constitución es la formación que le está haciendo. Pero no te dice, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. O sea, lo que estos ministerios va a edificar es a los santos, a los kadoshim, vas a santificar. El ministerio no es para agrandar una obra, no es para llevarla a las naciones, sino que el ministerio es para edificar. Otra vez, ¿para qué son los dones ministeriales? Para edificar. Y hoy Señor, hablaron de los Kadoshim, More. por eso, De cómo deben estar vestidos, hablados, instruidos, en qué deben estar. Son varios, habla de muchos. Claro, claro. O sea, aquí hay gente que me viene escuchando hace tiempo. Por ahí veo a mi hermana Astrid, que la quiero mucho. Tengo que hablar con ella. O sea, ella me conoce ya casi unos 20 años. Cuando yo enseñaba en la congregación mesiánica de Jerusalén, allá en la 116 con carrera 19. Imagínense ya, mi hijo mayor tiene 18, 19, 20 años. Y yo no he cambiado de enseñar. Sí, he cambiado muchas cosas y he cometido errores y estoy corrigiendo más errores que hay que corregir, pero las enseñanzas yo no le he cambiado porque siempre he considerado lo mismo, lo mismo. Entonces, la edificación del cuerpo tiene que ver con los dones ministeriales, pero no te viene esto, dice, para la santificación, la purificación de quiénes, de estos kadoshim. Y estos kadoshim es específico, es el cuerpo, ¿ves? Para la obra del ministerio en la cual fue llamado. Entonces dice, hasta que lleguemos, hasta. Entonces, mire bien esa expresión, esa palabra. O sea, hay como una medida.
¿sí? Hay como una medida. Y a esa medida es que llegó nuestro don Yeshua, que llegó a ser la cabeza, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y dice, la imagen del conocimiento y de la fe. No te queda unas características, ¿sí? Entonces, habla de Mashiach, y cuando se refiere a Mashiach, no se refiere a Yeshua ahí. Miren que no lo menciona para nada, sino Mashiach. ¿Y por qué? Porque Pablo no está formando ese concepto que Jesús está en tu corazón, es el que está, es el Mashiach. Yeshua es la imagen que tenemos que formar. Yeshua es el hombre que trabajó. Yeshua es ese obrero. Señor. Es parte del cuerpo, la cabeza, Sí, la gloriosa la cabeza. cabeza. Y Yeshua es el ejemplo que hay que seguir. Yeshua son las pisadas que hay que seguir. Pero yo debo formar al Mashiach. Y para eso hay unos puntos, para eso hay unas bases, para eso hay unos fundamentos, para eso hay unos principios que Rabbi Shaul lo deja ver. Habla del alimento, habla de sus palabras, habla de su mente, ¿sí? Y de su obra, Baruch Hashem. Anote en ese punto para poderlos ir trabajando más adelante. No creo que alcancemos hoy. Ahora, si nosotros tenemos claro que son los tiempos que vivimos y lo que tenemos que acelerar, entonces lo que deberíamos de acelerar es justamente en que no nos hagamos los muertos. Ay, estoy muerto en Cristo, como decía mi hermana ahorita, decía, bueno, somos niños, niño. Sí, mira, un niño en Cristo, como dice, o en el Mesías, bueno, cambiémosle, en el Mesías, a, a un esclavo, dice que no hay diferencia. Gálatas 4, 2 al 5, no hay diferencia entre el niño y el esclavo, porque un niño en el Mesías es igual a un esclavo que no tiene personalidad y no tiene fundamento. Entonces, lo que necesitamos claramente es que no nos hagamos los muertos, sino que haya la muerte mejor, que porque la vida está escondida en la muerte, que experimentemos la muerte para que le demos nacimiento a la vida, ¿sí? Porque lo que vive no ha de morir, lo que vive es eterno, lo que vive es la vida que estaba escondida, que es Mashiach en nosotros. Capítulo 3, versos 4 y 5 del libro de Colosenses. Porque vuestra vida ha sido manifestada, dice, y es Mashiach, y es muestro a los pecados. Entonces, la vida está allí. Entonces, cuando esa vida, entonces uno dice, ¿todos los que se acercaron a la iglesia tienen vida? No. ¿Todos los que confesaron que Jesucristo es el Señor tienen vida? No, no, porque hay gente que confiesa y sigue igual. Todos los que predican que el Señor es la vida, no, no hay vida. La vida es distinto. La vida es la que se manifiesta a través de la palabra, y la obediencia a la palabra, lo que habla, lo que dice, tiene un poder, tiene una unción que produce vida y produce ganas de hacer las cosas y dejar ver que esto es posible hacerlo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eso es la vida. Baruch Hashem. More, una pregunta. William Señor. Gutiérrez. Hola Willy, otra vez. ¿Cómo vas? Bien, More, gracias. Una pregunta. Usted ahorita hablaba del Moed o los Moedín, hablando de los tiempos proféticos. ¿Usted me puede ilustrar brevemente cómo Yeshua cumplió las 4 fiestas, o cómo puedo argumentar escrituralmente que él vino y cumplió las fiestas primaverales para su primera venida, y que falta que se cumpla, que él mismo cumpla a su regreso ya en Mashiach manifestado, las fiestas otoñales? Una breve ilustración. Gracias. Lo sacas totalmente de donde vamos, pero vamos a ayudarte. Disculpa. Tranquilo. No, tranquilo. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 5, el Rabbi Shaul escribiéndole a los Corintios le dice, porque vuestra Pascua ya fue sacrificada y es Mashiach, Yeshua. ¿Ves? Entonces vemos que Yeshua era el cordero que se sacrificaba cada año en la Pascua, y justamente el cordero se tomaba el día 10 y era sacrificado el día 14. Bueno, ofrendado. Yeshua, para cumplir esa palabra, entró el día 10 a Jerusalén, se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Así aparece escrituralmente que entró en el hijo del asna, que es el pollino, ¿sí? Y le dijeron, Hoshana en las alturas, Baruch haba Beshem Adonai, bendito es el que viene
en el nombre del Señor. Entonces damos cuenta que la profecía de Pesaj es plenamente, el propósito de Pesaj era justamente la vida, la muerte de nuestro Adón Yeshua. ¿Cómo Yeshua cumple Jajamaxá? O sea, panes sin levadura. Porque panes sin levadura, la noche que Israel salió de Egipto, las mujeres por falta de tiempo no le echaron levadura, y eso era un plan profético, y de ahí se come 7 días panes sin levadura para simbolizar el octavo, que es para santificar, para hablar un nuevo comienzo. Quiere decir que la pureza de su cuerpo o la limpieza, por eso Yeshua no cometió pecado, pero él rectificó. Hay diferencia entre rectificar y cometer pecado. Él no pecó, pero él rectificó, dice que aprendió la obediencia. Capítulo 5, versos 6 y 7 del libro de Hebreos. Aprendió la obediencia porque él está rectificando el pecado de Adán hacia acá adelante y no a rectificar. Entonces vemos que él, a la pureza de abstenerse de pecar, entonces cumple la fiesta de panes sin levadura. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, el Rabí Shaul dice, tomando capítulo 23, verso 9 al 15 del libro de Baikra, dice que ese es el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae y no muere, no puede dar fruto. Entonces, haciendo referencia al grano de trigo, es que Rabí Shaul dice que Yeshua es la primicia. Y hablando de primicia, aún estamos en esas primicias para Shavuot. Dice, él es la primicia. ¿La primicia de qué? De aquellos. No era el primero de resucitar entre los muertos, porque Eliseo y Elías habían resucitado muertos, inclusive él había resucitado muertos. Entonces dice, de aquellos que se van a levantar de estos nuevos. Entonces Yeshua es el cumplimiento profético de la fiesta de Yom Bikurim para hablar de las primicias. Y si se celebraba las primicias el día 17, entonces nos lleva hacia Shavuot. Shavuot es Matan Torah, la primera cosecha. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días de Pesaj, de la muerte del Adón, mira esto, 50 días, dice que él resucitó entre los muertos, tuvo 40 entre ellos, y luego enseñó y dijo que esperaran 10 días. Al día 50, dice que vino un viento regio y cayó como viento, y vino lengua, y vinieron ondones. Entonces vino la primera cosecha y se cumple Shavuot. Las fiestas primaverales están ahí, William. ¿Ya? Ahí están. Sí, señor. Bendito sea. Ok. Ahora, Gracias. cuando nosotros vemos que tenemos las fiestas primaverales, que son las lluvias primeras, luego vienen las lluvias postreras, entonces nos damos cuenta que Yom Teruah no ha sucedido, que es referente, dice 1 Corintios 15, versos 51 y 52 y 53. Os digo misterio, no todos dormiremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocarán las trompetas y los muertos resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y estaremos con el Señor. Entonces, la referencia de Yom Teruah, que es el día del juicio, se refiere justamente a la segunda venida de él. 10 días después se celebra Yom Kippur y tampoco ha sucedido, porque dice que quitará el pecado y el pecado vive, está vivito y coleando. El pecado está aquí. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, déjame terminar la idea para que el hermano, entonces vemos que el día 10 del séptimo mes es Yom Kippur, y Yom Kippur es cubrir, es quitar el pecado. No se ha cumplido porque el pecado está. Quiere decir que la muerte de Yeshua en sí realmente fue las culpas, y cuando alguien confiesa que él es el Señor, pues su culpa es libre. Él es libre de su culpa y ahora tiene que vivir de acuerdo a esa justicia, de acuerdo a esa palabra. Ahora, eso es Yom Kippur, quiere decir que aún no se ha cumplido. Por el otro lado, vemos 5 días después que Sukkot, dice que Sukkot, cuando Yeshua se transfiguró del frente de los apóstoles, de los 3, entonces dice que Pedro, que era más impulsivo, dijo, entonces haremos 3 Sukkot, porque para Pedro pareciera que la fiesta de Sukkot había llegado en la transfiguración. Quiere decir que Sukkot es es el inicio del reino mesiánico, o el inicio del milenio, y es la transformación de todas las cosas. Entonces, esas 3 fiestas que son las lluvias postreras no han sucedido. Van a suceder, pero están profetizadas en nuestro Adón Yehoshua HaMashiach. ¿Correcto, señor William? Correcto, More, muchas gracias.
Correcto. ¿Alguien más estaba por ahí? Van a ser las 8, faltan 9 minutos. A las 8 cierro y hay unos 15 minutos de preguntas y hasta ahí dejamos. Todos los días voy a conectarme de 6 de la tarde. Pues ya saliendo estoy ya, hoy comí bien y bendito sea el Señor y vamos a estar alimentándonos para tener fuerza y por estar enseñando. 6 de la tarde vamos a estar enviando el link para que nos podamos conectar todos estos días, en donde voy a enseñar sobre los 3 puntos que ya los dije, sobre las palabras que necesitamos hoy, sobre tener las bases proféticas y conocer más las escrituras en su contexto general, histórico, cronológico, ¿sí? Cultural, social, económico. Vamos a tener todas esas bases. Baruch Hashem. O sea, se aceleraron los procesos, COVID nos trajo a acelerar los procesos, así que no podemos quedarnos atrás porque, vea, nos coge quien nos llegó. Lo que ya nos llegó y hay que hacerle. ¿Correcto? Entonces, por favor, pueden preguntar. Listo, dejemos allí. Se me fue la línea y pueden preguntar. Tenemos 15 minutos para preguntar. Aprovechémoslos, pues. Maestro, una pregunta. ¿Por qué es tan importante el ayuno? ¿El ayuno? Correcto. El ayuno es una herramienta espiritual. Pero el ayuno, como dice Isaías 58, que es el verdadero ayuno, dice que es para liberar el cautivo. Y el cautivo no es el otro, sino mi naturaleza. O sea, mi naturaleza física oprimiendo mi naturaleza espiritual. Quiere decir que el ayuno lo que hace es liberar y sensibilizar mi ser para poder liberarme espiritualmente. O sea, el ayuno no es un negocio con el Eterno. El ayuno no es para romperle el brazo al Eterno. El ayuno no es para negociar con el Eterno. El ayuno es de acción de gracia. Un verdadero ayuno es de acción de gracia. Solo de acción de gracia. Y con esa acción de gracia, lo que te sensibiliza tu parte natural, terrenal, carnal, para que sea más sensible a la espiritualidad, a la voz del cielo, a la voz de la Torah, a la voz espiritual, para conectarte con tu propósito celestial. ¿Listo, Luz? Gracias, maestro. Es una herramienta y hay que hacerlo. Pero exigido en la Torah, uno solo, que es el Yom Kippur, el día a día del 7º mes. El resto solo es acción de gracia. ¿Correcto? ¿Alguien más, por favor? ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron? ¿Alguien más? Maestro. Señor. Hola. Uno por uno, por favor. Maestro, cuando usted decía que después la primicia, pero que ya habían resucitado otros antes que él mismo había resucitado. Claro. Las personas, pero estas personas terminaron muriendo nuevamente. Sí, señor. Es diferente. Y esa es la diferencia de la primicia de Yeshua, ¿no? No tanto es la diferencia. Ahí marca un punto, pero no está hablando de una nueva creación. Él es la primicia de esa nueva creación. ¿Ya? Que es lo que está haciendo referencia Bicurín. Pero él no es el primer resucitado, ya hay otro resucitado. ¿Listo? Pero esos volvieron a morir, incluyendo la Lázaro. Pero él ya no vuelve a morir porque logró alcanzar. Y ese es un punto muy fuerte a trabajarlo. Muy fuerte. ¿Listo? Primicias de los que durmieron. Así dice, escritural, dando a entender que él nunca murió. Sino que Por una preguntita. Sí. Una preguntita. Aquí en la Biblia también se menciona sobre cuáles son las 5, incluyendo las primicias, cuáles son las 5 resurrecciones que va a haber ahorita con la segunda venida de Yeshua. Bueno, el libro de Revelaciones y el libro de Daniel son las bases para eso. Pero 5 resurrecciones habla de 2. Habla de 2, pero de 5 no, o sea, no lo veo por ningún lado. Conceptos tal vez, porque dice que
que el mar entregará a sus muertos, si eso es una resurrección, y el infierno entregará a sus muertos, si eso es una resurrección, o sea, pero escrituralmente solamente habla de dos. ¿Listo? Ah, ok, listo, More. Bueno. Correcto. ¿Alguien más? Yo, Argenis, Milena. Hola, Gracias. hasta Yo que hablar. soy súper nueva, amiga de Pati y Luz. Dale. Tengo Uy, se me fue la voz. ¿Alguien me puede traducir lo que dice Mile? Sí, no, que active de nuevo el micrófono, que active de nuevo el micrófono. Ah, que se te apagó el micrófono, Mile. Por favor, actívalo y habla, porque tenemos buena señal. Ok, ya. ¿Me escuchan? Sí, señora, Sí, yo estoy escuchando Perfecto, claro. muchas gracias. Uno es el tema de las iniquidades. Esto de los pecados de nuestros padres nos alcanzan. Otro tema es el hablar en lenguas. Es para hoy, cuando oramos o hablamos en lenguas, quiero saber qué verdad hay allí. Y el otro tema es los profetas. Actualmente hay profetas. Es Bueno. válido que haya personas que digan que son profetas y que hablan en el nombre de Dios. Esas tres por ahora. Gracias, muy amable. Correcto. En primer lugar, sobre las iniquidades, es un concepto que hay que reevaluarlo y replantearlo totalmente. Porque el capítulo 17 del libro de Ezequiel dice que no comerán las padres las uvas y a los hijos les hará la dentera, ¿sí? Y el mismo texto del 17, 18 y 19 es muy claro el profeta cuando dice que el alma que pecare esa misma morirá. O sea, no se le puede culpar la falta de uno, echar la otra. Ahora, si hay consecuencias que lo que nuestros padres hacen atrae a nuestros hijos o a nuestros hogares, es distinto, pero no se puede llamar una iniquidad a eso. Inclusive la palabra iniquidad es otra cosa, totalmente otra cosa. Y se repite, y se habla del pecado repetitivo, ¿sí? Es otra cosa, pero desafortunadamente en los conceptos teológicos se utilizan muchas palabras que no son acordes o no son consecuentes con las escrituras desde las raíces. O sea, como toman la interpretación de la interpretación, hacen una interpretación totalmente equivocada. El siguiente punto. Entonces, quiere decir que el pecado de la iniquidad, desde ese contexto, equivocado. Solamente hay un pecado que se transmite, así literal, se transmite, es la idolatría, porque lo dice el capítulo 20, el libro de Éxodo, Shemot. Dice que hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen. O sea, el idólatra se transmite y así sucesivamente hay consecuencias de falta, pero no es que se transmite. ¿Está claro, Mile? El siguiente. Sí. Don de Perfecto. lengua. Gracias. El don de lengua es un don. Es un don del Espíritu. Mientras el Espíritu de Dios sea una realidad y esté en función, los dones funcionan. Pero es que el don de lengua dice que te edifica a sí mismo. El don de lengua no es para alardear. No es que yo hablo más y al diablo no se confunde con... Vamos a hablar en lengua para que el diablo no entienda. Yo no sé quién se inventó eso. O venga que le voy a enseñar a hablar en lengua. Nadie te puede enseñar a hablar en lengua. Es un don espiritual. El capítulo 13 de 1 Corintios es muy clara, que dice que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Y lenguas humanas con lenguas angelicales son dos cosas distintas. Las lenguas angelicales, que sí que es el don de lengua, que el 80% es el mismo hebreo, ¿sí? Al no entenderlo, al no comprenderlo, lo hablas y tu espíritu se edifica porque es como un diálogo directo con el cielo, con el Padre Celestial. Así de simple. El don de lengua hoy actual, claro que es vigente, pero él no te hace más santa ni más pura. Pero hoy hay una cantidad de lenguas que no son del espíritu. Y eso también tiene que ser claro. Por ejemplo, yo hace muchos años yo trabajé con un gran evangelista, y digo su nombre porque hay que ser así honesto y claro. Era el evangelista internacional, el profeta y apóstol, vea, se me escapa el nombre. Bueno, y entonces allí yo era uno de los maestros, yo tenía 20 años y ahorita tengo 50, y me acuerdo que se enseñaba, yo llegué a Uruguay, a Paraguay, hasta estuve en Argentina con ellos. No es Luis Palau, no, es americano,
de ascendencia judía, pero es americano. Aquí tuve mucho en Colombia, ese me escapa el nombre. Bueno, entonces se enseñaba la lengua. Entonces había un pastor de allá Argentina que al grupo de 200, 300 le decía, repita conmigo, Rambo, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Y la gente comenzaba a repetir, así literal, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Ya habló lengua. ¿Ah? Y el otro era, Rumbo, No era puede ser. Suzuki Kawasaki, Suzuki Kawasaki, Suzuki Kawasaki. Ya todo habla Ay, lengua. no, Entonces, si ustedes miran, unas lenguas aprendidas, unas lenguas no raras, puede ser. unas lenguas del espíritu. Cuando una persona habla unas lenguas espirituales, edifica, contagia. Hay algo que se mueve que es sobrenatural. Pero cuando las lenguas son humanas, son terrenas, simplemente a veces usted escucha cosas simples, ¿sí? Y que, o sea, cosas simples. Rambo, raca, raca, taca, taca, duco, taca. Pero ¿qué lenguas son esas? Pero eso no es. La lengua es un don espiritual. Entonces, existe, es real y es del espíritu. Y es un fluido del espíritu a través de una consagración, a través de un acercamiento que va a fluir como la sanidad, como el milagro, como la ciencia, como el conocimiento, como la fe, porque también es un don y va a fluir y está vigente y seguirá vigente porque es del espíritu. 3. Gracias. Si Sí, señor. hay profetas, claro que sí los hay. Inclusive Pablo dice que hay apóstoles, dice en 2 Corintios, dice, pero si el mismo ángel de luz se viste de apóstol, o sea, si hay ángel de luz se viste de apóstol, también hay apóstol. Los 5 ministerios se tienen que restaurar. Desafortunadamente, esto es una guerra de religión y de iglesia, sobre todo protestante. En un tiempo tuvo mucha fuerza el pastorado. Luego los evangelistas no tenían fuerza. Yo cuando inicié predicando a los 14 años, inicié como evangelista. Allá en mi país, yo soy ecuatoriano. En Quito yo inicié como evangelista y la gente me invitaba de iglesia en iglesia. Entonces, como así andaban los evangelistas, entonces yo andaba predicando como evangelista y tenía una palabra y predicaba y aquí mismo me moví con eso. Cuando me di cuenta que ese era el mismo ministerio más bien de misionero, pero muchos años después me di cuenta, ¿sí? Luego hice la obra misionera, luego hice muchas obras y me moví. Pero justamente donde más me he movido es en esta área, que es el área de maestro. Por ejemplo, el apóstol Pablo se conoce como el apóstol Pablo, pero el don de Pablo, del don que operaba en Pablo era de maestro. Él era maestro, pero se conoce como el apóstol Pablo. Quiere decir que en él operaban los 5 ministerios, pero el que más se desarrolló es el maestro. O sea, era el que sacaba esas perlas preciosas de las escrituras porque el Padre se la daba. Ahora, profetas de Dios hay, sí, esa es la diferencia. Porque un profeta no es el que anda metido en las casas averiguando los problemas para ir a decirle, yo siento del Señor. A veces son tan cobardes que ni siquiera dicen, el Señor dice, porque saben el problema que se mete. Sino que yo siento del Señor. Es más un sentir que el espíritu profético. El espíritu profético está vivo y tiene que restaurarse mucho más hoy. Desafortunadamente, esto está tan minado y tan lleno de problemas que ya no se cree cuando viene una palabra del espíritu. Pero la Biblia dice que el espiritual entiende las cosas espirituales y el espíritu, ¿sí? Es el que guía a esto. Y el espíritu del profeta se sujeta a su profeta. Quiere decir que hay hombres que con un don profético, claro que sí. Pero hay una diferencia entre el don profético y el ministerio profético, Milena. El don profético, sí, con el todos pueden profetizar. Eso no te constituye ni te da un ministerio profético, que me atrevo a decir que es el 99,9% de los que hoy se llaman profetas. Es un don profético y el don es una chispa. Mira, cuando un bombillo se va a apagar, alumbra más y se apaga. y eso es lo que pasa. Que pasa que llega un chispazo del espíritu y entonces a veces el chispazo del espíritu es 1 o 2 palabras. Y eso cuando uno está en esto, uno aprende y comprende esto. 1 o 2 palabras y se queda callado. Porque uno no va a hablar en la carne lo que no tiene que hablar. Dice lo que tiene que decir y punto. Hay veces son muchas palabras y poca la interpretación. O a veces es muy pocas las palabras y mucha la interpretación. Ahora, el ministerio profético es el complicado. Porque el ministerio profético tiene que vivir apartado.
solo conectado con el Padre. Que hay hombres con ese nivel, sí los hay. Que no se han dado a conocer, no se han dado a conocer, no se han dado a conocer. Y lo que hoy anda polulando por ahí son el don profético. Y esos son chispazos, son chispacitos. Chispacitos, ¿qué pasa? Se prendió el bombillo, se prendió el bombillo, se prendió el bombillo y ya se creen profetas, ¿ya? Pero que el don. Ahora, para restaurar el cuerpo, mira que dice que constituyó apóstol, profeta, pastores y maestros. Quiere decir que los dones están vigentes, claro que sí, pero esos son dones hombre. Y hay dones que la palabra don es matanot en hebreo, que quiere decir regalo. Quiere decir que don quiere decir el regalo de Dios. Hay dones hombre y hay dones del Espíritu. ¿Correcto, Mile? ¿Está claro? Claro que sí. Súper, muchísimas gracias. Correcto. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ejemplo, en este grupo hay personas que tienen el don. Y yo los he visto que fluye el don. No digo nombres. En hombre hay que una mujer que fluye el don profético fuerte. Cuando ella ministra la alabanza, fluye y alcanza a ver cosas y ve cosas. Y hay un hombre también que fluye. Ahora, por ejemplo, el profeta Eliseo profetizaba, era cuando escuchaba música, o si no, no profetizaba. O sea, hay tantas cosas por enseñar. O sea, vuelta repito, no es soberbia ni es orgullo. Yo no he enseñado ni el 1%. Y a veces no avanzo, porque ustedes no me dejan avanzar. La verdad es así. No me dejan avanzar. Y no avanzo. Y a veces me detengo porque también veo que no hay como la capacidad. Entonces, ¿para qué llenarle el plato si no se lo van a comer? Si se va a quedar ahí desperdiciado. Entonces, prefiero tener lo necesario que se puedan comer y que ponerle un plato tan lleno que solo con verlo no les dé ganas de comer, ¿sí? Entonces, eso ya es la capacidad del maestro que uno dice, no, aún no hay, no, esperemos esto, esperemos aquello. Démosle más base, démosle más carnita a esto. Señor. Antonio, Toñito hizo una pregunta hace ratico. ¿El Mashiach es inherente al ser humano? Otra vez. El Mashiach. La repito. A ver, no necesitas. Hola, Toñito. Sí, More. ¿El Mashiach es inherente al ser humano? Buena la pregunta. Digamos, y lo digo en una forma de potencialidad. Sí, a veces ninguna palabra carece de su conocimiento y de su significado. Tendría que ver que para su merced es inherente. O sea, es forma, siempre ha estado en el hombre. A nosotros nos toca, no es crearlo, porque a veces tenemos el concepto de que formar es crear, en el hebreo es yatzar, pero yatzar no significa crear, sino es darle forma, amoldarlo. Dale forma. Ya está dentro de nosotros. Entonces, ya le entendí la pregunta. Sí, es inherente. Quiere decir que cuando el Eterno nos dio el hábito de vida, el soplo de vida, la chispa divina, esa chispa divina es la partícula divina del cielo, que es el Mashiach. Pero tienes que despertar esa conciencia de Mashiach y tienes que formar. Capítulo 4, verso 19 del libro de Gálatas dice, porque dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en cada uno de ustedes. Sí. Ahora, More, si es así, en el cuarto día llega nuestro Adón y él es el Mashiach y lo forma de tal manera que ya él es la piedra angular. Sí. Ahora nosotros, para armar un cuerpo, que eso es lo que dice en Gálatas, que el Mashiach se ha formado en cada uno de nosotros, sea formado. O sea, nosotros ya queremos en nuestra singularidad, que es una palabra que quedó por ahí, que eso lo logró el Mashiach en su singularidad, ser la cabeza angular. Nosotros tenemos que alcanzar esa singularidad, formar ese Mashiach,
Pero en nuestra singularidad tenemos es que eso nos creaba una independencia de muchas cosas, pero esa independencia tiene que ser una interdependencia entre todos para formar un cuerpo. Entonces tenemos que aprender a formar, a pensar más allá de cómo cabeza es por pensar como en comunidad, como en un cuerpo, donde cada cual tiene una función específica de acuerdo a cómo se desarrolla el Mashiach en cada uno de nosotros, para poder formar un todo. Sí, o sea, ese es el todo, en la cual somos parte de ese todo como algo particular, en lo singular que nos trajo Patricia, y fue una palabra muy bonita que ha quedado grabada en nuestro ser. Esa singularidad se debe de forjar para formar un todo, ¿correcto? Es claro, o sea, es inherente, ahí está, porque hace parte de nosotros, pero no solamente de nosotros, de toda la humanidad. Pero ¿cuántos descubren eso? O sea, en este ¿Cuántos? momento podríamos decir que estamos formando un Mashiach colectivo. Claro, nosotros estamos formando una colectividad, pero se tiene que alcanzar esa realidad, ¿correcto? Si no se alcanza esa realidad, no pensemos en una colectividad. ¿Listo? Bien, bien, Toñito, excelente. Por favor, tienen 8 minuticos, si no, cerramos. 8 minuticos, excelente. O sea, ahí vamos, pero estamos, o sea, yo lo que no puedo hacer por los demás es obligar a que vean lo que no quieren ver. Y eso es lo que la religión ha hecho. Crean en Cristo y no han dicho, vean a Cristo aquí. ¿Me hago entender? Crean en el Mesías, el mesianismo, pero no han dicho, vean al Mesías aquí. Entonces, el punto aquí es, mírenlo aquí. Aquí está formándose, aquí se está gestando. O sea, que el propósito de nosotros es el Mashiach. Claro, Acá, claro. o sea, nosotros buscamos estamos perdidos de un supuesto propósito, pero el propósito es el Mashiach, es una formación. De acuerdo a nuestra singularidad y a nuestro puesto que nos toque dentro del cuerpo. Tenemos que buscar es qué parte del cuerpo somos. Sí, la evolución del ser. Necesario. Dice el More. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso el More dice que estamos tratando la evolución del ser, porque dejamos de ser un pueblo para ser lo que estás descubriendo. Correcto, sí. Oye, pero esta gente está volando. Dios del cielo, si no acelero, eso mejor dicho, ¿eh? Sí, claro, por eso hablo de la evolución. Estamos en ese punto. Pero no es tanto que debe de hacer en el cuerpo, sino alcanzar. Y cuando alcance, la misma ficha se ubica, Toño. ¿Me hago entender? No se fuerza. No hay un forzar. La misma ficha se ubica, porque se forma y se ubica. Baruch Hashem. Bueno, parece que no hay más preguntas, no hay más inquietudes. Buenas noches, Entonces, More. Hola, Eddie. Shalom. Hola, More. Shalom. More, sí, mire, yo de pronto como para exponerlo en el día de mañana, porque yo creo que ese tema es muy extenso, sino que esta mañana usted habló de algo que ha estado en mi mente todo el día y usted pidió que preguntáramos al respecto, pero nadie hizo la pregunta de lo que usted estaba hablando esta mañana. Y era con respecto de Adán y Eva, cuando Dios les dio un vestido, que es según lo que yo, lo poco que entendí fue el cuerpo, ¿cierto? Sí. Y que se lo había dado porque había como que restaurar algo que ya se había dañado, algo así. Es que yo no logré comprender muy bien, pero me causó tanta curiosidad lo que usted estaba hablando que yo quisiera que por favor usted lo enseñara el día de mañana. Bueno, entonces por favor recuérdame, 6 de la tarde, Juanito envía el link y a las 6 de la tarde me envía la pregunta, la vuelves a hacer para agrandarla. ¿Sí? ¿Listo? Sí, porque es que usted está hablando de algo muy interesante y usted dijo, hagan preguntas al respecto
y nadie de los que estábamos ahí escuchando, nadie hizo pregunta al respecto. Todos nos desviamos del tema, como siempre. No, pues simplemente aún no está el clean, aún no está esa, pero pues te llegó y hazla, por favor. Y no ahorita porque ya habíamos como unos 30, 20 puntos y se fueron. Entonces, dejémosla para mañana, ¿te parece? Sí, exacto, por eso le digo, More, que por favor ese tema lo tratemos mañana. Correcto. Juanito, a las 6 de la tarde ya el link para que nos podamos conectar. A las 6 estoy, ¿correcto? Ok, More, gracias. Debe gozar de mí sola ya riéndose de todos. Y nadie hizo la pregunta, todos salen corriendo. Ay, gracias, Edith. Gracias, Okay. gracias. Gracias ¿Con quién hablo? por alegrarnos Esperanza. la noche. Hola, Esperancita, dinos. Quería decir una última cosa antes para no marearlo más. Dale. Pues no sé si es oportuno, pero los Midrashim de Bereshit, Vayikra, y pues ahí habla mucho habla una parte de esto de las vestiduras y habla muchas cosas, entonces es muy interesante, la verdad. Y entonces, no sé, eso está en PDF, el Bereshit, el Midrash de Bereshit y todos los... Así que Pues, no sé si en qué nivel, pues... no, sí, pues si sin alguien los tiene, despreciar que a los nadie, envíe. ¿no? No, que los envíe. Y estamos ya trabajando los otros. Déjame que yo estoy saliendo del ayuno y ya conectándome. Andresito está de cumpleaños. Vamos a cantarle Yon Julele Misri. Yo no me lo sé. Misri. Yo Yon tampoco me lo sé. Yon Julele Misri. Otra vez. Yon Julele Misri. Yon Julele. Yon Julele. Ay, pues eso no me lo sabía. Yon Julele. Yon Julele. Feliz. Que lo vuelva a cumplir. Que lo siga cumpliendo. Año 10,000. No, lo que dice John Julele, en el día de tu nacimiento, en el día de tu alumbramiento, en el día que tuviste la luz, que este día el Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé shalom. Amén. Amén. Que el Padre bendiga tu vida. Gracias por ser parte de este grupo y de este equipo. Shalom. Shalom a todos. Shalom, maestra, gracias. Shalom a todos, que tengan una feliz noche. Shalom, feliz noche para todos. Mañana nos vemos. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, More. Gracias, Feliz More. cumpleaños, Gracias, Andrés. More. Buenas noches para Feliz cumpleaños. todos. Feliz cumpleaños. Mañana nos veremos con la ayuda. Gracias.